Seamos sinceros, desde hace tiempo permites cosas que, en el fondo, sabes que son inaceptables. Pequeños compromisos, sonrisas fugaces. Lo haces porque así te enseñaron alguna vez. Y lo mejor de todo esto es que desde fuera todo parece estar bien, pero por dentro algo se va acumulando, algo crece, algo te está consumiendo por dentro. Es importante que sepas que lo que sientes no es solo un simple cansancio, agotamiento o una crisis pasajera. Es algo mucho más peligroso. Es el efecto de haber aceptado durante años comportamientos que nunca debieron suceder. Has cerrado los ojos, has justificado, has guardado silencio, convenciéndote de que no vale la pena discutir. Y tras todos estos años, ni siquiera te has dado cuenta de cuando lo que antes era inaceptable, hoy ya se ha convertido en la norma. Carl Jung decía que el verdadero sufrimiento no comienza con grandes dramas, sino con esas pequeñas cosas que aceptas cada día. Empieza con gestos que ignoras, con palabras que tragas sin protestar, con personas que te enseñan que el amor es cerrar los ojos ante el dolor, incluso cuando éste crece dentro de ti. Jung también advertía que si no nombras y confrontas lo que sientes dentro, esas cosas no desaparecerán por sí solas. Al contrario, permanecerán y se pudrirán, hasta que un día, al mirarte al espejo, digas que no reconoces a esa persona. Lo diré de forma directa. Este video no fue creado para que te sientas mejor. Se hizo para que te detengas y abras los ojos a 7 comportamientos que no tienen nada que ver con el amor, el respeto o el cuidado, aunque a menudo se presenten de esa manera. Y si ahora piensas que solo se trata de los demás, te equivocas. Algunas de estas conductas también las repites tú, no porque seas mala persona, sino simplemente porque nadie te ha enseñado dónde termina realmente el límite entre la paciencia y la traición a uno mismo. Lo que escucharás hoy puede doler, pero esa es la razón por la que deberías quedarte hasta el final, porque si lo haces, nunca volverás a verte de la misma manera, y de eso se trata crecer. Pero antes de empezar, si valoras el contenido de este canal, tengo una propuesta. Comparte ahora este video con todos aquellos que en tu opinión también deberían escucharlo y suscríbete al canal y activa la campanita. Gracias a esto, podremos informarte continuamente sobre las nuevas películas y tú nos ayudarás a llegar a más personas. Ahora, volvamos a la película. ¿Alguna vez has sentido que hay algo en tu relación con alguien cercano que te incomoda, pero no sabes exactamente qué es? Carl Jung, una de las mentes más brillantes de la psicología, descubrió una verdad inquietante. Las formas más peligrosas de manipulación no se parecen a la violencia abierta, más bien actúan como un veneno de efecto lento, invisible hasta que empiezas a notar sus consecuencias en forma de pérdida de tu propio yo. Comienza de manera inocente, con un comentario que parece bien intencionado, pero deja un pozo de duda en ti. Puede ser un consejo amistoso, dicho con un tono que sugiere que no podrás manejar algo sin él, o un suspiro del tipo: «Qué pena que no seas más como esta o aquella persona». Estas palabras, repetidas una y otra vez, poco a poco se convierten en tu voz interior, que susurra que no eres lo suficientemente bueno tal y como eres. Y aquí radica el mayor peligro. El manipulador no necesita obligarte a nada, porque logra su objetivo de forma más sutil. Te hace cuestionar tus propios sentimientos. Entonces piensas, quizás estoy exagerando, quizás soy yo el problema. Mientras tanto, la otra persona, fingiendo preocupación, va ganando control sobre tus decisiones.
Jung llamaba a esto proyección, un fenómeno en el que alguien sin darse cuenta te impone sus miedos y expectativas, y tú, queriendo mantener la paz, terminas creyendo en ellos. Reflexiona un momento. ¿Cuántas veces has justificado el comportamiento de alguien diciendo que simplemente es así, aunque en el fondo sientes que esa persona está traspasando tus límites? Ese es precisamente el momento en que la relación se convierte en una jaula invisible, no hecha de mandatos, sino de tu miedo a perder la aceptación. Lo más doloroso es que estos comportamientos suelen venir de personas a las que amamos, padres, pareja, amigos. Sus palabras suenan a preocupación, diciendo, me preocupo por ti, pero bajo esa apariencia se oculta una exigencia de cambio. Jung advertía, la gente preferiría destruir todo el mundo antes que enfrentarse a la verdad. ¿Por qué ocurre esto? Porque es más fácil señalar los errores de los demás que confrontar nuestras propias imperfecciones. Pero reflexionemos sobre qué pasa cuando en estas situaciones no reaccionas y permaneces en silencio demasiado tiempo. La manipulación, como una planta trepadora, se enreda cada vez más en tu identidad. Con el tiempo, no solo aceptas cosas que no deseas, sino que incluso reprimes lo que realmente anhelas. Tus decisiones se convierten en una forma de satisfacer las expectativas de los demás, mientras que tu voz interior va perdiendo fuerza. Pero, ¿significa esto que cada crítica es manipulación? Por supuesto que no. La diferencia radica en la intención. Te lo explico. Verás, una relación saludable te deja espacio para oponerte, mientras que una tóxica te obliga a creer que oponerte es traición. ¿Cómo puedes, entonces, estar seguro de qué tipo de relación tienes? La pregunta que debes hacerte para descubrirlo es, después de estar con esta persona, ¿me siento más fuerte o más pequeño que antes? La respuesta a menudo llega sola, ya sea en forma de alivio al salir esa persona de la habitación o de inquietud al escuchar sus pasos acercarse. Sin embargo, lo que hemos discutido hasta ahora es solo el principio. Una vez que comprendas los mecanismos de la manipulación oculta, es momento de examinar otro comportamiento inaceptable que Carl Jung consideraba particularmente insidioso. Un comportamiento capaz de destruir incluso las personalidades más fuertes, disfrazado bajo una apariencia de humor y aparente inocencia. De esto hablaremos en la próxima parte de este video. ¿Recuerdas esa sensación ardiente en la garganta, cuando todos se reían de una broma inocente que en realidad estaba dirigida a ti? Lo que comienza como una burla aparentemente inocente, a menudo se revela como una de las herramientas de control más insidiosas contra las que Carl Jung alertó. Cuando alguien viste la humillación con el disfraz del humor, crea una trampa perfecta, porque si protestas, de inmediato te conviertes en el que no sabe aceptar una broma. Si guardas silencio, poco a poco pierdes un pedazo de tu dignidad, permitiendo que otros decidan dónde está la línea entre la broma y la humillación. Jung explicaba este fenómeno a través de la psicología de la multitud. En un grupo donde todos se ríen, nuestro instinto nos empuja a unirnos, incluso cuando por dentro nos sentimos vacíos, pues el miedo a ser excluido es más fuerte que la necesidad de respeto hacia uno mismo. Y es en ese momento cuando ocurre algo peligroso. El cerebro, que está programado evolutivamente para recordar las humillaciones con más fuerza que los elogios, comienza a crear huellas neuronales de esas bromas. Hasta que al final empiezas a creértelo tú mismo pensando, quizás en realidad es normal que se rían de mí. Tómate un momento para reflexionar si hay alguien en tu entorno cuyas burlas aparentemente inocentes te hacen sentir menos valioso, aunque no puedas precisar exactamente por qué.
Ese es el mecanismo que Jung denominaba la sombra grupal. Se da cuando las complejidades y los miedos no resueltos de alguien se proyectan sobre ti bajo la apariencia de humor, y tú, buscando mantener la paz, comienzas a aceptar esas percepciones como propias. Lo más doloroso es que las personas que suelen hacer este tipo de bromas tóxicas a menudo son profundamente inseguras. Su risa es un arma de los débiles, una forma de desviar la atención de sus propias imperfecciones, señalando a alguien que, en su narrativa, tiene que parecer aún peor. Pero recuerda, no eres el saco de boxeo de nadie para que descarguen sus frustraciones, ni un espejo donde otros reflejen sus defectos inaceptables. Cuando permites este tipo de comportamientos, aunque sea por pasividad, poco a poco abres la puerta a algo mucho más peligroso: la manipulación de tu propia percepción de la realidad. Porque cuando alguien se acostumbra a cruzar tus límites con impunidad bajo el pretexto del humor, el siguiente paso será convencerte de que esos límites no existen en absoluto. Quédate conmigo, porque ahora vamos a hablar de una de las tácticas más peligrosas usadas por los manipuladores, el gaslighting. Si no eres consciente de su existencia y no entiendes cómo funciona, no tienes idea de cómo defenderte. ¿Recuerdas esa extraña sensación de que, después de otra conversación con cierta persona, te sentiste completamente desorientado? Como si de repente dejaras de confiar en tus propios recuerdos. El gaslighting no es una simple mentira. Es un proceso sistemático en el que alguien te desconecta lentamente de tu propia realidad, haciéndote cuestionar incluso las certezas más básicas. Lo que viste con tus propios ojos, lo que escuchaste con tus propios oídos y, al final, lo que sientes en tu interior. Carl Jung lo describió como la forma más refinada de esclavitud, porque cuando alguien socava tu percepción del mundo, ya no necesita cadenas para encerrarte. No las necesita porque entonces tú mismo te conviertes en tu propia prisión más grande. El mecanismo siempre es similar. Primero aparece una pequeña negación de este tipo: nunca dije eso. Luego llega el menosprecio de tus reacciones, que se expresa en palabras como deja, como siempre, exageras. Y al final, este es el momento en que el gaslighting se vuelve realmente peligroso. Comienzas a corregirte a ti mismo, empiezas a convencerte. Quizás realmente lo entendí mal. Las investigaciones muestran que después de unos 3 meses de este trato, el cerebro comienza a distorsionar los recuerdos, creando lo que se llama memoria falsa. Justo para reducir la incomodidad que proviene de la constante contradicción entre tu experiencia y la versión de los eventos de otra persona. Tómate un momento para reflexionar si hay alguien en tu entorno cuyas burlas aparentemente inocentes te hacen sentir menos valioso, aunque no puedas precisar exactamente por qué. ¿Cuántas personas a tu alrededor de repente han olvidado las promesas que hicieron o han afirmado que su conversación transcurrió de una manera completamente diferente? Debes saber que esto no es solo un caso aislado, sino una estrategia que tiene un único objetivo: hacer que dejes de confiar en tu propio juicio y que te vuelvas dependiente de la versión de la realidad de otra persona. Jung explicó que los manipuladores más efectivos perciben instintivamente nuestros miedos más profundos. El miedo al rechazo, la necesidad de aceptación, las dudas sobre nuestro propio valor. Y es precisamente en esos puntos donde golpean más fuerte. Cuando dicen cosas como «así lo ves tú» o «todos los demás están de acuerdo conmigo», en realidad no pretenden convencerte de los hechos. Quieren que creas que tu percepción del mundo es errónea por naturaleza y que ellos son la única fuente de verdad. Lo repetiré
Porque es muy importante. Cuando dicen esto, no quieren convencerte de los hechos. Quieren que creas que tu percepción del mundo es errónea por naturaleza y que ellos son la única fuente de verdad. Lo más trágico de todo esto es que las víctimas del gaslighting a menudo son las personas más empáticas. Es su sensibilidad y su deseo de entender al otro lo que se convierte en un arma en su contra. Quizás realmente estoy exagerando. Pienso, sin darme cuenta de que esta pregunta es el primer paso en la trampa, y una vez que caen en ella, les espera una etapa aún más dolorosa. El manipulador comienza a utilizar sus dudas como evidencia de inestabilidad emocional, creando un ciclo vicioso del que es cada vez más difícil escapar. ¿Cómo lo hacen exactamente y cómo puedes protegerte tú mismo? Te lo contaré en un momento, porque entender este mecanismo es la clave para liberarte de esta trampa. Si este video te ha llegado hasta ahora y crees que su contenido es valioso, deja un pulgar hacia arriba y escribe en los comentarios: cada día soy una persona más sabia. Así me harás saber que estás conmigo. Ahora, volvamos al video. ¿Recuerdas esa sensación cuando compartiste algo realmente importante y como respuesta solo recibiste un encogimiento de hombros o un comentario irónico? Esa es la cuarta conducta inaceptable de la que advertía Carl Jung. La invalidación emocional sistemática que actúa como un estrangulamiento lento de tu mundo interior. Cuando cuentas a alguien qué te duele y como respuesta escuchas, no dramatices, o cuando explicas tus sentimientos y alguien se burla diciendo, estás exagerando, ocurre algo muy perturbador. Cada una de estas frases, aunque aparentemente banales, lleva un mensaje claro. Tus emociones son un problema, un obstáculo, algo que debe ser reprimido y no expresado. Jung mostró en sus estudios cómo esta invalidación sistemática conduce a la formación de lo que llamó un falso yo. Una versión de ti creada para satisfacer las expectativas de los demás, mientras que tus verdaderas emociones se pudren por dentro, convirtiéndose en ansiedad, insomnio o arrebatos incontrolados de ira. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, después de años de estas experiencias, te cuesta tanto reconocer lo que realmente sientes? Pero esto es solo el inicio de esa destrucción emocional. Tras la manipulación, la burla y la invalidación, llega la forma más sutil de violencia, el desprecio silencioso, la quinta conducta de la que deberías protegerte a toda costa. No es simplemente ignorar, es una eliminación deliberada y precisa de tu presencia, una mirada que te hace sentir como aire, un silencio que retumba más que cualquier palabra. Lo peor del desprecio es que no deja margen para defenderse. No hay nada que negar ni forma de defenderse. Solo queda esa devastadora certeza de que, a ojos de quien debería verte, simplemente no existes. En ese momento, como señalaba Jung, muchas personas pierden completamente el contacto consigo mismas, creando una personalidad artificial cuyo único objetivo es evitar otra dosis de ese doloroso rechazo. ¿Puedes recordar un momento en el que, después de una experiencia así, algo dentro de ti murió? ¿Alguna parte de tu autenticidad que ya no tuvo la fuerza para salir a la luz? Ese es el momento al que se refería Jung cuando escribía que lo que negamos comienza a gobernarnos. Y nosotros, en lugar de transformar nuestras experiencias, nos convertimos en sus esclavos. Pero la verdad que quiero que recuerdes es esta: tus emociones nunca han sido el problema. El problema eran las personas que no podían soportarlas, que preferían invalidarlas en lugar de enfrentarse a su propio malestar. Y aunque el camino de regreso a uno mismo puede ser largo, cada paso en esa dirección es un acto de rebeldía contra todos aquellos que querían que dejaras de existir.
al menos en esa versión verdadera y auténtica de ti mismo. Los comportamientos que hemos analizado hasta ahora han mostrado cómo otros moldean y distorsionan tu percepción de la realidad. Pero ahora cruzamos las fronteras, donde el daño deja de ser solo lo que otros te hacen y se convierte en lo que empiezas a hacerte a ti mismo. Ya no se trata simplemente de agresiones externas, es una infección que poco a poco penetra en tus decisiones, gestos e incluso en la forma en que miras el mundo. Como enfatizaba Jung, los patrones más peligrosos son aquellos que entran en nosotros bajo el disfraz de la virtud, revestidos con ropajes de nobleza. Este comportamiento no solo implica herir, es una transformación, es la normalización social del sacrificio como valor supremo, tan profundamente arraigada en las culturas de todo el mundo que a menudo ni siquiera cuestionamos su validez. Desde la más temprana edad escuchamos, sé amable, incluso cuando te lastimen, pon a los demás en primer lugar. La verdadera madurez es renunciar a uno mismo. Y así, paso a paso, aprendemos a desvanecernos en nuestra propia vida como un actor que intenta interpretar el papel de todos, menos el suyo propio. Pero hay una verdad fundamental de la que rara vez se habla. No todo lo que llamamos amor es saludable. No todo compromiso es paz. A veces es solo miedo al conflicto, disfrazado de sabiduría. Lo que llamas sacrificio a menudo resulta ser sumisión, y lo que consideras paciencia es inacción frente a la injusticia. Jung en sus obras mostraba lo fácil que es confundir el yo verdadero, el auténtico centro de la psique, con la persona, esa máscara artificial creada para lograr la aceptación social. Sin embargo, lo más doloroso es que el mundo recompensa esos comportamientos. Aplaude cuando renuncias a tus sueños por amor a quienes te rodean. Elogia cuando toleras la intolerancia para mantener la calma. Lo llama madurez, cuando en realidad es un lento desgarramiento de la personalidad. Como escribió Jung, alejarse del yo auténtico es un paso hacia la neurosis. Piensa cuántas veces esta semana dijiste sí cuando en tu interior gritabas no. ¿Con qué frecuencia has reprimido tus necesidades solo para no molestar a alguien? Es ese momento en el que el sacrificio deja de ser una elección y se convierte en una obligación. Y como toda obligación conduce a la distorsión de nuestra naturaleza. Cuando este patrón se convierte en identidad, perdemos completamente a nosotros mismos. Como escribió Jung, el mayor drama del ser humano no es lo que otros le hacen, sino lo que él mismo se hace para ganarse la aceptación. Y es en ese instante cuando nos enfrentamos a la pregunta más difícil: si ya no eres quien eras y aún no te has convertido en quien podrías ser, ¿quién eres en realidad? Esto aún no ha terminado. Nos queda la última, la séptima conducta, quizás la más impactante de todas, porque revela la verdad sobre lo que ocurre cuando todos los mecanismos anteriores confluyen en un solo punto. Séptima conducta, la bancarrota emocional del alma, es decir, aceptar el desprecio como el precio de la pertenencia. Hemos llegado a la fase final de este devastador viaje, el momento en que el ser humano, agotado por las constantes luchas por su dignidad, finalmente se rinde y acepta las condiciones del otro. No es una simple renuncia. Es una capitulación total, donde aceptamos dosis diarias de desprecio, cambiando los restos de nuestro yo por ilusiones de pertenencia. Como escribió Jung en una de sus obras, nada destruye más la psique humana que aceptar sistemáticamente aquello que en lo más profundo de nuestro ser consideramos injusto. Este proceso se asemeja a un envenenamiento lento.
Al principio protestas cuando alguien traspasa tus límites, luego solo suspiras, hasta que finalmente ni siquiera te das cuenta de cómo cada mañana te preparas para el papel de alguien inferior, el que siempre cede. ¿Recuerdas el momento en que, en lugar de decir, esto es injusto, te preguntaste a ti mismo, ¿ese es mi papel? Fue justo entonces cuando el desprecio empezó a controlarte. Lo más trágico de esta situación es la manera en que nuestra mente, para reducir la disonancia, empieza a construir toda una lógica que justifica ese estado. Quizás en realidad valgo menos, piensas. Tal vez soy yo quien pide demasiado. Eso te dices a ti mismo. Jung llamaba a esto el mecanismo delirante que nos permite funcionar, pero a costa de una desconexión total con nuestra verdadera esencia. Sin embargo, hay buenas noticias, porque no es una situación sin salida. Tu cuerpo siempre conoce la verdad. Esas migrañas que aparecen antes de las reuniones, el insomnio de los domingos por la noche, los ataques de pánico repentinos sin razón aparente, son señales de que algo profundo en ti sigue protestando contra esta traición hacia ti mismo. Como observó Jung, incluso el alma más perdida conserva una chispa de su verdadero yo. El primer paso es ser consciente de que la soledad con dignidad siempre pesa menos que pertenecer con desprecio. Imagina que dentro de 5 años sigues en la misma situación. ¿De verdad quieres despertarte un día y darte cuenta de que has sacrificado los mejores años de tu vida siendo solo un fondo en la historia de otra persona? La verdad que debes escuchar ahora es: tu lugar en el mundo no debería depender de cuánto desprecio eres capaz de soportar. Puedes y tienes el derecho absoluto de construir tu propio espacio, donde no tengas que encoger tu ser, disculparte por existir, ni justificar tus necesidades. Lo que llamas ser un problema a menudo es simplemente ser humano, alguien que merece respeto. Si has llegado hasta aquí y reconoces aunque sea un atisbo de esos comportamientos en ti, ya has empezado a ser más consciente, y la conciencia es el primer paso hacia un cambio real. Como decía Jung, la verdadera transformación comienza en el momento en que dejamos de engañarnos a nosotros mismos. Así que ahora que lo sabes, la pregunta es: ¿qué harás con este conocimiento? Recuerda que todo cambio verdadero implica cierta pérdida. Puede que pierdas algunas relaciones, puede que pierdas ciertos hábitos. Sin embargo, afronta esto con la idea de que en realidad no estás perdiendo nada valioso, solo pierdes aquello que ya te estaba destruyendo desde dentro. Lo que ganarás es la verdadera vida, la autenticidad, la libertad que nadie podrá arrebatarte. Jung no escribió sus obras para que nos sintiéramos mejor, las escribió para que despertáramos. Y eso es exactamente lo que ha ocurrido. Si esta película te ha impactado de alguna forma, házmelo saber y deja un comentario que diga: nunca más permitiré que me utilicen. Que sea tu primer acto de rebeldía contra todo lo que te limita. Y si quieres dar un paso más en tu transformación, haz clic ahora en la miniatura de la película que aparece en el centro de la pantalla. Allí encontrarás la grabación más importante de este canal dentro de la serie sobre Carl Jung, donde aprenderás cómo construir una verdadera resiliencia mental, cómo mantenerte inquebrantable ante las influencias de los demás y cómo, por fin, empezar a vivir tu propia vida y no la de otro. Sigue adelante y no dejes que se apague la chispa que ha empezado a brillar dentro de ti, porque, como decía Jung, quien se ha despertado una vez, nunca vuelve a caer en el sueño. Hablamos en breve.